El artículo 264 del Código Penal del Estado de Coahuila nos refiere que se impondrá una multa de 20 a 150 veces el salario mínimo a la persona que sin causa justificada se niegue a desempeñar las funciones electorales que se le encomienden. Este tipo penal es un caso muy particular del estado de Coahuila, ya que en algunos otros códigos penales estatales, incluso en el Código Penal Federal, no está considerada como delito electoral. Cabe mencionar que, como hemos referido, es una conducta de aplicación únicamente como sanción la económica. El artículo 265 de este Código Penal del Estado nos especifica que se puede imponer una multa de 20 a 150 veces el salario mínimo o pena de prisión de 6 meses a 3 años a quien, es decir, al referirnos a quien no especifica una calidad específica del sujeto, es decir, puede ser cualquier persona. La conducta, la primera, señalada como delito electoral, es cuando alguien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley o lo haga intencionalmente en una casilla distinta a la que le corresponde. Nos particulariza este tipo penal que, salvo los casos previstos en el Código Electoral del Estado, es decir, hay algunas excepciones. Si un ciudadano se encuentra fuera de su sección, pero dentro del municipio, podrá votar solamente para ciertos cargos de elección popular, o bien si se encuentra fuera de su municipio, pero dentro del Estado. Estas son algunas particularidades o excepciones señaladas en el Código Electoral del Estado. En este sentido, es importante precisar que los requisitos para que un ciudadano pueda emitir su voto son, por supuesto, ser mexicano, contar con su credencial para votar con fotografía, estar inscrito en los listados nominales, no estar suspendido en los derechos políticos. Una razón por la cual un ciudadano puede estar suspendido en los derechos políticos es que si estuvo sujeto a un proceso penal y se dictó una sentencia condenatoria en su contra y como parte de esta se haya establecido una sanción de suspenderlo en los derechos políticos por determinado tiempo. O bien, si un sujeto se encuentra en un proceso penal donde la sanción por el delito que se persigue esté considerada como pena privativa de libertad, a partir de que se le dicte el auto de formal prisión, esta persona está suspendida en sus derechos políticos. La siguiente conducta contemplada como delito electoral es si se vota más de una vez en una elección o se trata de suplantar a otro ciudadano. De la misma manera, realizar algún acto de proselitismo en el interior de las casillas o en el lugar donde se encuentran formados los votantes sería considerado un delito electoral. Es decir, si algún ciudadano llega a la fila donde están formados los votantes y realiza la distribución de alguna propaganda en favor de algún candidato o partido político, estaría realizando un acto de proselitismo y por tanto incurriendo en una conducta delictiva en materia electoral. De la misma manera, realizar una obstrucción o impedir la instalación de una casilla sería considerado delito electoral. Cuando una persona impide a un tercero la emisión de su voto o el desempeño de las funciones electorales, está incurriendo también en un delito. Sustraer boletas electorales, presentar boletas electorales falsas, alterarlas o ejecutar cualquier acto de lucro indebido con el manejo de las mismas está considerado en el Código Penal de este estado como un delito. De la misma forma, el siguiente tipo penal es particularmente una situación que en otros códigos penales no está considerado como delito electoral. Y esta se refiere a que si una persona se presenta a la casilla armado o en estado de ebriedad, estaría incurriendo en delito electoral. Regularmente, esta prohibición está enmarcada en el ámbito electoral, es decir, en los códigos electorales de los estados, o en materia federal, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Incluso se especifica que no se permitirá el acceso a las casillas a las personas que se encuentren bajo el influjo de algún enervante o intoxicadas o portando alguna arma. En este sentido, también es importante señalar que
solicitar votos por paga es un delito electoral. Propiciar dentro de las casillas la instalación física de las urnas y deliberadamente no proteger el secreto de voto sería un delito. Obligar a la reunión y traslado forzado de los ciudadanos a las casillas el día de la elección para que emitan el voto en favor de algún partido político o candidato está considerado como delito electoral. El Código Penal del Estado de Coahuila también señala que si se obliga a un ciudadano a votar en favor de un partido político o candidato a través de una declaración firmada, se estaría incurriendo en delito. Por su parte, el artículo 266 de este código punitivo nos señala que se impondrá una multa de 50 a 200 veces el salario mínimo y prisión de 1 a 6 años al ciudadano que propicie intencionalmente la instalación ilegal de una casilla electoral o usurpe funciones electorales. Cabe precisar que también esta es una particularidad en el caso del estado de Coahuila, toda vez que en otros códigos penales estatales no está considerado como delito electoral, sino cuando esta conducta la realiza algún funcionario electoral. Aquí, independientemente de la calidad del sujeto, sería delito. En este sentido, es importante retomar que la ley electoral nos señala algunas causas de justificación por las cuales una casilla sí se pudiera instalar en un lugar diferente. Y estas son si la casilla se va a instalar en un lugar prohibido por la ley, como sería un local de un partido político, o bien si el local donde se debe instalar la casilla se encuentra cerrado o clausurado, si existe algún caso fortuito, un impedimento para que los ciudadanos tengan el libre acceso a las casillas. Cualquiera de estos señalamientos que hemos mencionado están consideradas como causas de justificación para la instalación de una casilla en un lugar diferente. Esta casilla, por supuesto, debe instalarse dentro de la sección correspondiente y además los funcionarios electorales tendrían que dejar una notificación para que los ciudadanos conozcan la nueva ubicación de la casilla.